Muy buenas tardes, bienvenidos a Semana Noticias y en esta oportunidad tenemos un invitado muy especial que guarda un tesoro que muchos hoy vamos a conocer de qué se trata y es porque se acerca precisamente los 40 años de la conmemoración de uno de los hechos más trágicos que ha marcado al país, el Palacio de Justicia. Y también coincide con otra fecha muy especial para los colombianos, la tragedia de Armero, dos eventualidades que marcaron muchísimo a nuestra nación y que ocurrieron en el mismo año con una diferencia de unos pocos días. Estamos con el periodista y fotógrafo Rafael González, quien nos va a contar hoy cómo fue que rescató de el vademecum de recuerdos los rollos que hoy salen a la luz y que muestran desde el año pasado cómo fue la cobertura de la toma y retoma del Palacio de Justicia. Don Rafael, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Semana. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un placer poder colaborar con el periodismo colombiano para que ese material que duró guardado, inédito por más de 40 años, salga a la luz pública y pueda servir de algo, al menos para que las nuevas generaciones se den cuenta de que lo que sucedió en 1985 en el Palacio de Justicia fue un verdadero holocausto. Don Rafael, cuéntenos cómo fue que usted llegó al Palacio de Justicia a tomar estas fotos. Yo trabajaba para un medio de comunicación, un vespertino bogotano en esa época, creo que era El Espacio, y para una agencia internacional. Entonces, yo tan pronto se supo la noticia, inmediatamente me transporté al Palacio de Justicia. Eso estaba muy cercano, no había por dónde pasar porque el ejército cercó por la carrera octava, por la sexta, por todo lado. Y sin embargo, vimos que el ejército tomó como centro de operaciones la Casa del Florero. Entonces, los periodistas que estábamos dando vuelta buscando ubicación, nos hicimos ahí, en frente a la Casa del Florero, sobre la carrera séptima. Y ahí nos quedamos los 2 días, día y noche, siendo testigos presenciales de lo que realmente estábamos escuchando, porque adentro no se podíamos pasar, nadie podía pasar allá, y eso, lo único que se escuchaba era una totazón de bombas y de balazos y gritos, todo ese tipo de cosas. Usted escuchó, fue por la radio. Sí, claro, claro, claro. En esa época salió un informativo extra, última hora, se están tomando el Palacio de Justicia. Uno como periodista y como reportero gráfico en ese momento uno no tiene tiempo de pensarlo, sino de una vez un carro para el sitio. Y cuando, por eso le digo, llegamos y no encontramos dónde hacernos, qué era lo que estaba pasando, porque nadie realmente sabía qué era lo que estaba pasando. Y los momentos después, ¿cómo fue que jugó con la cámara? ¿Llevaba solo una cámara o cuántas cámaras y rollos No, llevaba? generalmente se llevaban 2 cámaras, o al menos yo cargaba 2 cámaras. Una que era del medio de información al cual yo trabajaba. ¿Por qué? Porque tan pronto tomaba 10 o 15 o 20 fotos, sacaba el rollo, se lo daba a un mensajero para que se fuera para el medio de comunicación. Ellos se encargaban de revelarlo y hacer el trabajo, que hay que tener en cuenta que en esa época era solo blanco y negro, en máquinas de rollo de 35, cámaras de 35 milímetros. Era una Canon o una Olympus, una Pentax. Entonces ellos se iban con eso. Pero yo tenía otra cámara que era de mi propiedad, era mía, con la cual yo viajaba por todos lados con mi propia cámara, y con ella seguía tomando y tomando y tomando fotografías. Y a medida que se iba desarrollando la noticia, pues yo iba tomando fotos con las 2 cámaras. Y lógicamente la cámara de los medios, pues los rollos nunca los volví a ver, porque eso le pertenecían a los medios de comunicación. Pero las mías sí quedaron ahí guardadas. Terminaba el rollo, quitaba y ponía otro rollo. Y así pasaron los 2 días tomando fotografías de todo lo que ustedes pueden ver ahí en el archivo, que son más de 100 fotos inéditas que jamás nunca fueron publicadas. Son inéditas, pero salieron a la luz el año pasado. ¿Cómo fue eso? A ver, esto tiene una historia muy simpática, porque cuando sucedió lo del Palacio de Justicia, a los 8 días o 6 días sucedió lo de Armero. Entonces yo viajé de inmediato a Armero. Y en Armero estuve como 10 o 15 días. Entonces, cuando regresé a Bogotá, ya los 25.000 muertos de Armero taparon los 115 muertos de la Palacio de Justicia. Ya a nadie le importaba o le interesaba lo que pasó en el Palacio de Justicia, sino se hablaba era de lo de Armero. Y aparte de eso, yo salí a recorrer todo el país porque yo cubría orden público. Entonces yo me fui a recorrer el país. Donde había conflictos, allá yo estaba. Duré 20 años en ese proceso. Entonces los rollos
escasamente los alcancé a revelar, guardarlos en un sobre, pensando que más adelante iba a hacer algo con ellos. Pero resulta que un acontecimiento periodístico, más otro acontecimiento periodístico, más otro, más otro, más otro, que se fueron sumando, porque en esa época había demasiado conflicto, entonces pues esos negativos quedaron archivados y se me olvidaron, no les di importancia, cogí el sobre, lo dejé en una caja y ahí se quedó. Lo mismo que lo pasó también lo de Armero, porque yo estaba ya cubriendo otras cosas. Y ahí guardaron, ahí se quedaron durmiendo el sueño de los justos. Y nunca los volví a ver. Pasaron años y años y años y nunca volví a destapar esa caja, ese cajón donde tenía esos negativos. ¿Y cómo los descubrió? ¿Cómo fue esa sorpresa suya de encontrar semejante material que hoy pues es definitivamente un símbolo de lo que ocurrió aquí en el país? Yo tuve 3 intentos de botar esos archivos en años anteriores. Eso que uno va guardando cosas y llega un momento en que dice, yo voy a botar esto que no me sirve. Y los negativos estaban en un sobre de Manila que decía Palacio de Justicia, pero yo ni los veía, ya es viejo, eso no sirve, como muchos otros archivos que tenía. Pero el año pasado, cuando hice hacer el último intento para botarlos, porque ya estaba yo como aburrido con esas cajas que tenía yo ahí, entonces me puse a mirar los negativos y empecé como a identificar algo, pero yo no me acordaba lo que yo tenía ahí, no sabía lo que yo tenía ahí. Entonces mandé digitalizar las fotos. Como ya te digo, eran solo negativos blanco y negro. Los mandé digitalizar y hacer físicos. Cuando ya me los dieron y me puse yo a mirar foto por foto, yo mismo me aterré. Me asusté y dije, no, pero es posible, yo tengo una cosa extraordinaria. ¿Qué es esto? Si yo hubiera mostrado ese archivo 30 años atrás, yo creo que se hubieran descubierto muchas cosas. Pero no. Entonces no supe qué hacer, no sabía qué hacer y tenía un contacto en el Centro de Memoria Histórica. Y allá llegué y me atendieron muy bien. Tan pronto mostré el material, eso me abrieron de par en par las manos, me dijeron, muestre a ver, miramos el material. Me dijeron que lo que ellos podían hacer era alimentar el archivo que ellos tienen y buscar foto por foto a ver qué podían identificar, a quienes podían identificar ahí, para ver si servían para reconocer personas o jurídicamente servían para algo. ¿Y si funcionó? Sí está funcionando, en este momento está funcionando. Lo que pasa es que yo no tengo ya conocimiento de eso porque yo lo que hice fue, llegué a un acuerdo con ellos y yo doné mi archivo. Yo no tengo nada que hacer con unas fotos, yo doné mi archivo para que ellos lo investigaran lo que tuvieran que investigar, miraran foto por foto y buscaran lo que ellos quieren. O podían, con los contactos que tienen, mostrar a ver si podían identificar o darle una historia a cada fotografía. Y en eso están en este momento todavía. Y hubo una exposición el año pasado. Para cumplirle los 39 años de la conmemoración de los 39 años, entonces en la Casa del Florero, ellos montaron una exposición que decía que por 2 días el museo había dejado de ser museo por convertirse en campo de guerra, una cosa así por el estilo. Y así fue. Fue un éxito muy bueno, eso es extraordinario, eso todas las redes sociales y los medios de comunicación todos se dispararon hacia esa exposición y ahí quedó, y ahí le dio mucho más importancia y de ahí para adelante pues me han llamado de muchas agencias, de muchas partes para mostrar el material y yo lo hago con gusto, para que quede en la historia, sobre todo pensando en las nuevas generaciones, porque eso sucedió 40 años, por ejemplo en las universidades que yo he estado presentando ese material son jóvenes que no habían nacido, que simplemente tienen un recuerdo vago de lo que pasó en el Palacio de Justicia y yo refresco la memoria de lo que pasó, de lo que yo viví, pero yo, es decir, jurídicamente no sé absolutamente nada porque no era mi oficio, y que si yo conocía a alguien en que están en las fotografías, a nadie conocí, porque yo lo único que hacía era como reportero gráfico, no era disparar y disparar mi cámara permanentemente. Hay unas fotos, si me permite, sí, don Rafael, mostrar, por ejemplo, esta, que es después de que llega la tanqueta a la retoma del palacio y que hoy se ve su calidad. ¿Cómo logró poder estar en ese momento y ubicarse? Porque, claro, en medio de la tensión y demás no era fácil. ¿O es que la adrenalina llevaba a que uno no se fije de los planos? ¿Cómo era eso? Cuando uno es reportero gráfico o fotógrafo por convicción, con esa mentalidad periodística que uno tiene,
Uno en el momento que sube un hecho ese o cualquier otra circunstancia, lo primero que uno llega es a tomar la fotografía lo más cerca posible y lo más real posible, pero uno no piensa ni en consecuencias, si me van a dar permiso, si me van a dejar, si me van a sacar, no. De ahí del Palacio de Justicia a Culata me sacaron varias veces, porque el ejército no lo dejaba uno acercar hasta la puerta. Entonces cuando uno lograba escabullirse porque había mucho alboroto, yo me metía y lograba tomar a la foto a la salida cuando sacaban los heridos, y alcancé a tomar y me mandaban 2 o 3 soldados para que me sacaran. No me trataron mal, pero sí me sacaron hasta la carrera sexta. Hasta yo no saca, salga de acá. Entonces, por eso digo yo, primero hay que tomar la foto y después pedir permiso. Porque si yo me pongo a decirle al oficial que está ahí, déjeme tomar una fotografía, lógicamente va a decir que no. Entonces yo lo que hacía en esa época era disparar fotos. Disparar fotos, pero de esos momentos, en alguna situación de esas, ¿sintió miedo? ¿Qué veía en la cara de los soldados en ese momento? ¿Qué se podía percibir en el ambiente? La verdad, mucho miedo, claro, miedo en el sentido de que no sabíamos qué era lo que estaba pasando, pero mucha incertidumbre porque era que ni los que estaban en ese momento sabían qué era lo que estaba pasando, era que nadie sabía lo que estaba pasando, porque el infierno que se estaba viviendo dentro del Palacio de Justicia, los que estábamos afuera, tanto militares como civiles, como periodistas, no sabíamos lo que estábamos pasando. Lo único era que escuchábamos una totazón de armas y explosiones y incendios terribles. Pero realmente nadie nos decía nada, no había una información oficial, no había un general, no había un militar para decirle qué está pasando. Simplemente nos hacían a un lado. Había un coronel, Plazas Vega creo que se llamaba. Sí, el coronel Plazas Vega. Yo le pregunté, le dijo, coronel, ¿qué está pasando? Me dijo, defendiendo la democracia, maestro. Fue una frase que nos dijo y que quedó por todo lado. A la posteridad. Pero nadie nos daba razón de nada. Nosotros veíamos entrar las personas, los heridos, desde la salida del palacio hacia la casa del florero y los entraban. Yo traté de meterme, pero no pude. No dejaron. Eso no hay, de lo que se sucedía ahí para adentro no teníamos, y creo que nadie pudo entrar ahí. Además de esa cámara fotográfica que también pues ha registrado esos momentos, don Rafael, yo también le pregunto, en esos momentos, los ojos y lo que usted recuerda, ¿qué fue lo que más le quedó grabado? No sé, hay personas que de pronto dicen, no, yo recuerdo cuando el helicóptero estaba encima del techo del palacio, otros el momento en cuando entra el tanque y otros el incendio. ¿A usted qué le quedó grabado en su mente de esa tragedia? Por ejemplo, cuando entró el tanque, nosotros no lo creíamos. Eso es imposible, eso no puede estar sucediendo. Pero la incertidumbre y la falta de conocimiento de lo que realmente estaba pasando era la incógnita. Uno no sabía. Y hablo por todos los que estábamos ahí, no sabíamos qué era lo que estaba pasando. Por eso cada cual defiéndase como pueda. En esa época había mayorías de periodistas de radio en esa época, y todos atrincherados desde cualquier parte tratando de transmitir lo que estaban viendo en ese momento, lo que estaban viendo, pero no se sabía qué era lo que estaba pasando. Y yo me saltaba por encima de ellos porque los reporteros gráficos o los camarógrafos que habíamos en esa época buscamos la manera de conseguir el mejor ángulo. Y así lo hicimos, pero en el momento de tomar fotos yo no me podía pensar que pobrecito está vivo, está muerto, nada. Tome fotos porque era una tras de otra. Eso fue en un lapso de muy poco tiempo que se hicieron muchas fotografías de situaciones completamente terribles y angustiantes, pero no sabíamos nada. Ahí ven las fotografías cuando entra la gente a la casa del florero, pero uno no sabe. Suponíamos, o yo lo suponía, de que iban vivos. Porque si estaban muertos, el protocolo de forense es de que si hay una persona muerta, lo tienen que dejar ahí en el sitio para entrar a hacer los levantamientos. Ese es el protocolo. O sea que si habían muertos, tenía que estar dentro del Palacio de Justicia, no de los que sacaban. Pero si usted ve las fotografías, ahí hay gente que se ve como muerta o hay gente que se ve muy mal herida. Entonces uno no sabe realmente ahí para adelante qué fue lo que pasó. Hoy se van a conmemorar los 40 años. ¿Qué lecciones le quedan a Colombia, al periodismo, de lo que fue esa época batallar? Porque no teníamos acceso ni a redes sociales, ni a internet, ni nada de lo que hoy se está viviendo. Me inclino a que las nuevas generaciones deben aprender a masticar lentamente esto que está pasando para que no se vuelva a presentar una cosa de esas. Porque pues es una cosa que además estaba anunciada. Eso con un mes de anterioridad ya sabía que lo que iba a pasar. Lo que pasa es que no sabían cuándo. Pero el ejército, la inteligencia militar ya sabía lo que iba a pasar. La prueba de eso es de que estos días de la toma de justicia retiraron la policía. Y en el momento de la toma no había sino los vigilantes normales.
Porque si hubiera habido policía, pues, bueno, la masacre hubiera sido tal vez peor. Pero en ese momento no había vigilancia, no había seguridad. Por eso los tipos entraron por el sótano, disparando a sangre y fuego, y quemaron todos los carros que estaban en el sótano. Todos, y empezaron a tirar bombas y a disparar. Y acuérdese que, según la historia y según las investigaciones, en las horas de la mañana entraron 7 guerrilleros al palacio vestidos de civil, vestidos de doctores, y se fueron acomodando en los pisos. Eran 5 hombres y 2 mujeres. Se fueron acomodando en los pisos, esperando el momento. Pero ¿cuál era el momento? Cuando ellos escucharan los disparos del sótano, porque ellos ya tenían planeado que iban a entrar por el sótano a sangre y fuego. Entonces, cuando los guerrilleros que estaban en los otros pisos sintieron los totazos del sótano, ellos inmediatamente sacaron las armas y empezaron a disparar y a decir que eso era un secuestro, y empezaron a arrinconar a la gente contra los baños, contra las oficinas. Y ahí fue cuando empezó todo el problema. Usted dice que estas fotos van a quedar como un legado para las generaciones, pero dentro de su familia, ¿quién va a heredar estas fotos? No creo, nadie. ¿Sus hijos? No les interesa. La verdad no les interesa. No, yo ya he hablado con ellos y no. Pero sí, saben que es una cosa muy bonita y por eso me felicitan por haber donado eso al Centro de Memoria Histórica, que ojalá ellos sí hagan algo. Ayer o antier me llegó una invitación para que el Centro de Memoria del Gobierno quiere tener esos archivos también y me están pidiendo autorización para hacerlo. Y dije, claro, háganlo, disfrútenlo, es decir, investiguen. A ver si de pronto encuentran algo, maravilloso, porque yo no conozco a nadie de las que estén en las fotos. Además de este episodio, usted vivió lo de Armero. ¿Cómo fue lo de Armero? Lo de Armero fue peor porque fueron 25.000 muertos. Yo estaba trabajando, normalmente todavía estábamos publicando lo del Palacio de Justicia, porque eso sí fue todos los días había noticias que estaba pasando, investigando qué había pasado. Cuando a la madrugada del 13 de noviembre, creo, como a la 1 de la mañana fue cuando se sucedió lo de Armero, que por la mañana un avión fue que se desapareció Armero, y inmediatamente confirmaron la noticia y yo automáticamente como periodista y que tenía yo la autorización de mi medio de comunicación de hacer lo que tenía que hacer, me fui inmediatamente para la Cruz Roja, ahí en la 68. Y en la Cruz Roja salía en ese momento un carro tanque con auxilios para Armero ya. Y pues yo me trepé en el carro tanque. ¿Y usted me lleva o no me lleva? Digo, pero es que me lleva o no me lleva. Y me metí a la cabina y hice amistad con el conductor porque iba solo y llegué a Armero como a las 8 de la mañana, 9 de la mañana, algo así. Y pues asustado porque no se veían casas, no se veía nada y el lodo no se podía pisar porque se quedaba uno enterrado. Entonces no podía uno meterse porque el lodo todavía estaba muy caliente y ya estaba todo taponado. Y por ahí a los lados se veían cuando los de la defensa civil y los bomberos y el mismo ejército estaban sacando personas, muchos niños, y eso sí me entristece porque muchos niños abrieron con vida y ahí no sé por qué, milagrosamente, y fueron llevados a bienestar familiar, a un sitio, y los fueron clasificando y en fin, después lo trajeron a Bogotá y los repartieron en adopción a muchos países de Europa. Y se perdió todo contacto con esos niños. Por eso hoy en día hay familiares que están buscando sus seres queridos de Armero y hay personas de Armero que estuvieron ahí que no saben quiénes son sus familiares y de pronto lo están buscando. ¿Y cuántas fotos logró sacar de Armero? Ay, no sé, por ahí unas 200 fotos. Yo creo que más. Entonces, muchas fotos buenas y unas regulares y unas malas, pero hay unas buenas fotos, sí. Y de esas fotos, la mayoría que era de la destrucción, de personas tratando de rescate. De rescates, la mayoría de rescates. Y hay algunas fotos de cómo quedó el panorama total, de cómo quedó taponado todo, sí, claro. Pero la mayoría es de rescate tanto de niños como de adultos, que son fotos bastante crudas, digámoslo de esa manera. Y además de los niños, ¿qué fue lo que más a usted se le quedó grabado en su memoria de ese momento? Cuando rescataban por alguna circunstancia a alguien que ya estaba muerto, le da a uno mucha tristeza y eso sí era muy complicado. Pero uno queda sin palabras. Uno como periodista lo que tiene es que cubrir la noticia y uno tiene que ser insensible a muchas cosas. Uno es que ser objetivo, qué es lo que está pasando, por qué está pasando, si hay culpables o no hay culpables, y eso es y como reportero gráfico es registrar el momento histórico de lo que está pasando. Pero uno no piensa más sino en eso. Pues, don Rafael, le damos muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en Semana, de habernos contado esta historia
tan impactante y también de unas imágenes que sin duda se van a quedar grabadas en la memoria de este país para que tanto lo del Palacio de Justicia no vuelva a suceder, como de una tragedia que nos recuerda la resiliencia de nuestro país y cómo también nos ayudamos entre todos. Y a ustedes recuerden siempre seguirnos en nuestras redes sociales. Para más, semana.com.